Universidad Nacional de Loja. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un vídeo. En esta ocasión aprenderemos juntos un tema bastante interesante como lo es la célula. Pero para que podamos conocer un poquito más sobre esta temática, vamos a realizar las siguientes actividades que consisten en conocer los conceptos básicos de la célula y su clasificación, identificar y nombrar las partes de la célula y finalmente un espacio en el que aplicaremos lo aprendido. Así que sin más demora, empecemos. Hola, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre la clasificación de las células. Para empezar, se ha planteado sobre la pregunta de ¿todas las células son iguales? Y ante esto, la respuesta es que no. Existen diferentes células que se clasifican con base en diferentes criterios, como por ejemplo, según su tamaño, su complejidad, entre otras. Primero, encontramos las células según su grado de complejidad. Y ante esto tenemos que existen dos grandes grupos, que son las células procariotas, cuya característica más importante es la carencia del núcleo definido, y las células eucariotas, que se dividen en células animales y vegetales. Estas tienen un núcleo definido. Seguidamente, encontramos que las células, tanto procariotas y eucariotas, hay diferencias fundamentales en cuanto a tamaño y organización interna. Las procariotas, por ejemplo, comprenden bacterias y cianobacterias, antes llamadas verde-azuladas. Estas son células pequeñas, entre 1 y 5 UMAS de diámetro y de estructura sencilla. También las células eucariotas, que forman todos los demás organismos vivos, incluidos los protozoos, plantas, hongos y animales, son mucho mayores, es decir, estos miden entre 10 y 50 UMAS de longitud. Además, el material genético envuelto por una membrana en forma de órgano esférico con su escudo llamado núcleo. De hecho, cabe aclarar que el término eucariótico deriva del griego núcleo verdadero. Es así que la célula procariota es muy sencilla y se caracteriza por carecer de membrana nuclear, por lo que el núcleo es difuso y el material genético se encuentra libre en el citoplasma. Estas se tratan de células pequeñas con un grado de complejidad estructural menor que las eucariotas y tan solo constituyen organismos unicelulares como las bacterias. Bien, seguidamente encontramos las células según su forma y su nutrición. Y en estas encontramos dos grandes grupos, puestas que las células necesitan nutrirse, es decir, incorporar sustancias del exterior para fabricar sus propios compuestos y obtener energía para realizar sus funciones. Entonces aquí encontramos dos grupos que son las células autótrofas y las células heterotrótrofas. Entre las células autótrofas se encuentra que estas fabrican sus propios compuestos, es decir, mediante la fotosíntesis. Es por eso que ellas no necesitan incorporar sustancias mecánicas o procedentes de otros seres vivos. En cambio, las células heterotrótrofas deben obtener las sustancias nutritivas a partir de otros seres vivos, ya que éstas no tienen la capacidad, al contrario de las anteriores, de fabricar el alimento por sí mismas. Bien, seguidamente tenemos la célula según su tamaño y su forma. El tamaño de la célula está condicionado por las necesidades de alimentación y eliminación de derechos. Así pues, las células pueden ser microscópicas como las bacterianas, macroscópicas como las de yema del huevo de la gallina. También en forma de la célula es muy variada y depende de las condiciones como la tensión superficial, la viscosidad, el citoplasma, la consistencia de membrana. Por su forma pueden ser aplanadas, alargadas, poligonales, irregulares y esferoides. Es decir, las células aplanadas
Tienen parecido a las baldosas y su función es recubrir los órganos. Por esta razón son abundantes en la piel y en los tejidos de revestimiento interno. Un claro ejemplo se da en los pulmones. La siguiente que son las células alargadas. Estas tienen forma de aguja y facilitan la contracción del tejido muscular, además de la transmisión del impulso nervioso. Como tercera tenemos la célula poligonal. Como lo dice su nombre, estas tienen forma de figuras geométricas y exactamente son de los vegetales. Estas disminuyen el espacio entre ellas y otorgan rigidez y protección a las estructuras de las plantas. Las células irregulares o proteiformes, estas tienen forma irregular que se modifica de acuerdo con la característica del medio donde se encuentren. Un claro ejemplo de este tipo de célula es la ameba. Y por último encontramos la célula esférica, las cuales son pequeñas y tienen formas de un disco que permanecen en medios líquidos, ya sea el agua, la sangre, la savia de las plantas. Y también pues algún ejemplo de estas son las algas protozoas y las bacterias que van dentro de este tipo de células. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que haya estado clara la explicación acerca de la clasificación de las células. La célula. La célula es una unidad básica y funcional que posee todos los seres vivos y es de vital importancia porque permite la producción, la nutrición, la autoconservación y demás funciones especializadas importantes para los seres vivos, en la cual se entre célula animal, bacterias y célula vegetal. Por consiguiente, vamos a ver la célula animal. Célula animal. La célula animal eucariota es caracterizada por no poseer un núcleo o una pared celular rígida, por lo que posee una variedad de formas. Asimismo, estas células poseen un núcleo definido que contiene el ADN que será heredado por los descendientes animal o humano, que son organismos pluricelulares. Ahora bien, como podemos observar, aquí se encuentra el nucleolo, por consiguiente, el núcleo. Aquí encontramos los peroximos, la membrana, la mitocondria, como podemos observar. El retículo endoplasmático, todo esto que está de amarillo, es el retículo endoplasmático, como podemos observar. Aquí se encuentra el aparato de Golgi, como podemos observar. Aquí se encuentran los lisomas. Ahora bien, ahora vamos a conocer las partes de la bacteria. Primeramente, ¿qué es una bacteria? Son microorganismos procariotas que se presentan en un tamaño de unos pocos micrómetros. Por lo general es entre 0,5 y 5, unidad de longitud y diversas formas. Como podemos observar, este de aquí se llama flagelos. Todo esto. Estos puntitos amarillos que tenemos aquí se llaman ribosomas. Y todo esto que está de aquí se llama citoplasma. Y como podemos observar, esto que tenemos aquí que se observa se llama plásmido. Bien, ahora vamos a observar la célula vegetal. La célula vegetal se diferencia de otras células eucariotas, principalmente de las células animales, en que posee pared celular, cloroplastos y una gran válvula central. Aquí se encuentra el nucleolo, el núcleo endoplasmático
retículo endoplasmático, el cloroplasto, como podemos observar, el cloroplasto, peroxima, hay una variedad, como podemos observar. Ahora bien, ya explicado las partes de las células, vamos a realizar un pequeño formulario de preguntas sobre la clasificación de las células. A continuación, vamos a buscar en Google la aplicación de Kahoot para intentar resolver un pequeño cuestionario relacionado al tema de las células. Ahora vamos a poner nuestro pin de juego. E ingresamos. Aquí directamente nos saldrán las preguntas relacionadas al tema. Aquí ingresamos nuestro nombre y vamos a iniciar. Como primera pregunta tenemos: ¿los seres vivos están compuestos por células? ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta sería verdadero. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Como siguiente pregunta tenemos: ¿las células se especializan para cumplir varias tareas en el organismo? La respuesta correcta sería sí, ya que ocurre todo lo necesario para el mantenimiento de la vida. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿De verdadero o falso? ¿La célula es la unidad de origen de los seres vivos? ¿Verdadero o falso? Excelente. Corta pregunta. ¿Todas las células son iguales? La respuesta correcta sería no, ya que las células se clasifican según su tamaño, su complejidad, entre otras. Muy bien. Como quinta pregunta tenemos: ¿las células se dividen en procariotas y eucariotas? Verdadero. Excelente. Como siguiente pregunta tenemos: ¿las células procariotas no poseen núcleo definido porque no tienen una membrana nuclear, tampoco otras membranas internas? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Como séptima y última pregunta tenemos: ¿cómo se clasifican las células según su forma y nutrición? Estas células se clasifican en autótrofas y heterótrofas. Excelente, es así como hemos concluido nuestro cuestionario acerca de este tema tan importante.